¿Cómo calcular el peso de un tubo de acero? Esto es lo que aprenderás en este video. Bienvenido a EM Ingeniería. Comenzamos. Para este capítulo identificaremos dos métodos para calcular el peso de un tubo de acero como este que ves en tu pantalla. También identificaremos cuáles son las herramientas con las que debemos tomar las dimensiones de este tubo de acero. Por ejemplo, tenemos un flexómetro y un vernier digital. Entonces, ¿cuáles de estas dos herramientas tú utilizarías para medir las dimensiones de un tubo de acero? Si seleccionaste el flexómetro por su versatilidad y facilidad de tomar las medidas, ya que esta herramienta es fácil de adquirir, pues estás utilizando una herramienta errónea, ya que la forma en la que mediríamos este tubo de acero, si tuvieras un flexómetro, sería de esta manera, como puedes ver, pero esto es incorrecto, ya que podemos observar que el flexómetro tiende a darnos una medida errónea debido al movimiento que tienen algunas de sus piezas, y es donde utilizamos esta pieza para poder detenernos en una superficie del tubo. Entonces, al esta moverse un poco, pues nos está dando alguna medida de escasos 2 milímetros erróneos, pero como deben ser medidas muy precisas, pues entonces en ese caso estamos utilizando mal el flexómetro. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de utilizar la herramienta para tomar las medidas? Pues es con este vernier. De la siguiente manera podemos nosotros utilizar un vernier analógico o un vernier digital como este que estoy utilizando. Bueno, pues las medidas que vamos a tomar en cuenta para este tubo son el diámetro exterior, que se mediría de esta manera. Ok, bueno, pues más adelante vamos a ver cómo vamos a calcular el peso de un tubo de acero utilizando el vernier. Así que vamos a ver. A continuación veremos cómo podemos calcular el peso de un tubo de acero por medio de estos dos casos de análisis. El primero nos indica que no conocemos las características de la tubería. Y el segundo es que ahora ya contamos con los valores de la tubería por medio de las tablas. Muy bien, pues antes de empezar a calcular cada uno de estos dos casos, vamos a identificar para qué nos puede servir calcular el peso de un tubo de acero. Primero, para realizar maniobras de izaje, ya que en estas maniobras es importante saber identificar cuál es el peso que vamos a levantar por medio de la maquinaria. Además, existen diseños de máquinas y mecanismos que es importante obtener el peso del tubo de acero para poder crear análisis de mecanismos óptimos. Es decir, que si nosotros necesitamos cierto peso en nuestras máquinas para evitar vibraciones o para que sea el diseño más óptimo, pues en este caso nos sirve para eso calcular el peso de la tubería, y no solo de la tubería de acero, sino de otros materiales que componen las máquinas o estos mecanismos. También en las instalaciones de las tuberías es importante conocer el peso de este tubo de acero. Y bien, ahora que ya conoces para qué nos puede servir calcular el peso de una tubería de acero, vamos a desarrollar el caso número 1. Y este nos indica que no conocemos las características de la tubería. Los datos que necesitamos son los siguientes. Primero, es importante identificar la densidad del acero. Vamos a utilizar un acero IC 1045, el cual tiene una densidad de 7850 kilogramos sobre metro cúbico. Y quizá te preguntes de dónde obtuve este valor. Pues bien, puedes en tu buscador colocar densidad del acero 1045 y aquí inmediatamente te va a salir el valor que corresponde a la densidad de este acero.
Y bien, ¿por qué estoy utilizando el IC 1045? Debido a las propiedades físicas y mecánicas de este tipo de acero, pues es el que comúnmente se utiliza para trabajos de ingeniería, y además de esto tiene una explicación mucho más prolongada que para este video no creo que sea el caso. Sin embargo, si quieres aprender un poco más acerca de los tipos de acero utilizados en ingeniería, te recomiendo que entres a tu canal EM Ingeniería y en la parte de videos busques lo referente a los tipos de acero. Y bien, ¿qué más tenemos que calcular? Pues el diámetro exterior y el diámetro interior de nuestro tubo de acero. Como te comentaba al inicio de este video, es importante ubicar la herramienta con la cual vamos a tomar las medidas de esta tubería de acero. Y en este caso vamos a utilizar este vernier digital, el cual vamos a utilizarlo de esta manera. Primero presionamos el botón de encendido y ahí nos está marcando en 0. Si nosotros lo apagamos en esta posición y lo volvemos a encender, se queda restablecido la medida anterior. Ahora, ¿qué pasa si nosotros aquí, por ejemplo, colocamos una separación, lo apagamos, lo volvemos a encender después de tiempo y colocamos el 0? En este caso ya se queda marcado la posición inicial del vernier, aunque es incorrecta, ya que tenemos una separación entre las mordazas. Bien, pues es importante colocar bien las mordazas completamente juntas, sin crear excesiva presión o fuerza a la hora de unirlas. Creo que aquí se muestra un poco mejor. Así es como lo teníamos anteriormente. Esto es incorrecto, tenemos que colocarlo de esta manera y ahí colocar o presionar el botón de 0. Listo, ahí nos está marcando 0 unidades. Ahora sí vamos a comenzar a tomar las medidas en nuestra tubería de acero. Comenzaremos con el diámetro exterior. De esta manera vamos a tomar la lectura del diámetro exterior. Ahí se aprecia, alcanzamos a identificar. Muy bien, ahí lo tenemos. Tenemos 73.10 milímetros. Y bien, para calcular el espesor solamente tenemos que acoplarnos a esta dimensión. Puede variar un poco dependiendo de donde estemos tomando el espesor, por las imperfecciones que tiene esta tubería, pero podemos crear una media entre estas dimensiones que estemos tomando. Por ejemplo, aquí tenemos 5.74, que son milímetros. Y por último, nos hace falta calcular el diámetro interior. Aquí lo tenemos. Y la lectura nos indica 60.96 milímetros. Así que con estos valores ya podemos obtener el cálculo del peso de nuestra tubería. Y para este caso vamos a utilizar o vamos a considerar que la tubería es de 6 metros de largo. Así que vamos a calcular entonces cuál es el peso de nuestra tubería. Aquí en tu pantalla se muestran los datos que obtuvimos a la hora de realizar las medidas con el vernier y el tubo de acero. Para casos prácticos vamos a considerar el cálculo del peso de la tubería de aceros con una longitud de 6 metros. Así es que, ¿cómo vamos a dar inicio a realizar estos cálculos? Pues primero identificamos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Sabiendo esto, tenemos que hacer un análisis de unidades, y es que la masa está dada en kilogramos.
y el volumen está dado en metros cúbicos y de esta manera obtenemos kilogramos sobre metros cúbicos. Esto que está entre corchetes es solamente el análisis de unidades. Esto nos sirve para poder identificar en qué unidades nosotros tenemos nuestras dimensiones y de esta manera obtenerlas en metros cúbicos y en kilogramos. Así que una vez que ya sabemos todo esto, lo siguiente es despejar la masa, ya que nosotros queremos obtener el peso de nuestra tubería de acero. Y es que aquí hay quizá un error muy común que suele suceder a la hora de calcular el peso o la masa de un cuerpo, ¿sí? Porque la masa está dada en kilogramos y el peso es igual a la masa por la gravedad. En este caso, pues tendríamos que considerar la gravedad. Esta G corresponde a la gravedad y esta G corresponde al del kilogramo. Así que en este caso, pues es una multiplicación de la masa por la gravedad, es decir, la masa que nosotros obtengamos en kilogramos por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración de la gravedad. Así que es pues erróneo decir que vamos a calcular el peso, más bien vamos a calcular la masa de la tubería. Así que vamos a continuar. La masa es igual a la densidad por el volumen. Esto pues es un despeje, solamente el volumen pasa multiplicando a la densidad. Y ahora sí, conocemos la densidad, pero no el volumen. ¿Cómo vamos a calcular entonces el volumen de una tubería? Con la siguiente ecuación. Sabemos que cuando estamos identificando una tubería o un cilindro, vamos a comenzar con el cilindro. En este caso es un cilindro. Tenemos la longitud del cilindro y su área de la base. Esta cara que se ve aquí es la base de ese cilindro. El volumen de este cilindro es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Diámetro es pues este diámetro exterior que tenemos de este cilindro. Y bien, es un poco similar a la fórmula que nosotros vamos a utilizar para esta tubería. Vamos a considerar el área de la base como esta que estoy identificando. Entonces, el volumen, en este caso de la tubería, es pi sobre 4 y el diámetro es solamente el área de esta superficie o de esta base. Entonces es el diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior, esto también al cuadrado. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar. Así que corresponde a la siguiente manera, es colocar la densidad por el volumen, y el volumen es pi sobre 4 que multiplica al diámetro exterior al cuadrado menos el diámetro interior al cuadrado. Vamos a utilizar esta ecuación para identificar y poder calcular la masa. Así que, como te comentaba, es importante realizar este análisis de unidades porque ahora sabemos que para obtener la masa en kilogramos, pues tenemos que convertir estos milímetros a metros. Y para no trabajar de más, pues solamente vamos a ocupar las dimensiones que necesitamos. Esta, por ejemplo, la densidad ya está correcta con sus unidades, pero el diámetro exterior y el diámetro interior son los que vamos a convertir a metros. Y la equivalencia es la siguiente. Sabemos que 1000 milímetros es igual a 1 metro. Lo mismo va a ocurrir con el diámetro interior. 1 metro corresponde a 1000 milímetros. Y entonces, ahora sí, lo único que hacemos es recorrer este 0 3 valores a la izquierda. Es 1, 2 y 3.
Así que aquí tendríamos otro 0, aquí otro y aquí iría el punto. Por lo tanto es 0.0731 metros. Y en este caso es lo mismo, vamos a recorrerlo 3 posiciones hacia la izquierda. Y tenemos que es 0.06096 metros. Ahora sí, todas las unidades corresponden. Así que vamos a comenzar a calcular el volumen. Vamos a sustituir los valores. Diámetro exterior. Bueno, en este caso vamos a colocar un corchete. El diámetro exterior es 0.0731 metros al cuadrado menos 0.06096 metros al cuadrado. Y ahora solamente hay que realizar esta operación. Y bien, realizando toda esta operación, solamente recuerda que pi es igual a 3.1416 y tiene más cifras, pero colocando estas cifras podemos simplificar el número pi. Aquí es importante identificar que en este caso solamente estamos calculando el área, así que para obtener el volumen finalmente tenemos que multiplicarlo por la longitud, y la longitud pues en este caso es de 6 metros. 0.007669 metros cúbicos, y este valor pues vamos a anotarlo del lado izquierdo porque vamos a continuar a realizar el cálculo de la masa. Y entonces la masa es igual a la densidad, que corresponde a 7.850 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por el volumen, que es 0.007669 metros cúbicos. Y como puedes observar, las unidades son en kilogramos, ya que tenemos en el numerador y en el denominador metros cúbicos y estos pues se eliminan. Entonces la masa es igual a 60.20 kilogramos. Y este es el resultado de esta operación. Por último, es importante identificar que de este valor que hemos obtenido de 60.20 kilogramos, para el caso número 2 de utilizar las tablas, verás que este valor no corresponde exactamente a este que hemos obtenido. Esto es porque el valor más preciso se calcula con esta información. Al nosotros tomar las medidas del diámetro exterior, diámetro interior o espesor, y conociendo la densidad del acero con el que estamos trabajando, vamos a obtener un cálculo más preciso de la masa que contiene nuestro tubo de acero. Sin embargo, el cálculo utilizando las tablas es mucho más rápido que este cálculo obtenido mediante este procedimiento. Lo importante es identificar que las tablas del tubo que nosotros estamos trabajando pues sean las adecuadas, es decir, que nuestro proveedor nos proporcione las tablas de los aceros con los cuales él trabaja. Así que de esta manera obtendríamos también un valor un poco más acertado a la realidad. Sin embargo, considero que este es el cálculo preciso que tenemos que realizar si queremos obtener la masa de nuestra tubería de acero. Por último, nada más quiero comentarte que si has tenido alguna duda durante todo este procedimiento de este video, no olvides que puedes escribirnos o mandarnos algún comentario en la parte de abajo de este video para resolver tus dudas acerca de cómo calcular la masa de una tubería de acero. Muy bien, pues esto ha sido todo. Si el video ha sido de tu agrado, te invito a que pulses el botón de me gusta y por supuesto que lo compartas con tus conocidos y amigos para que más personas aprendan acerca de estos temas de la ingeniería mecánica.